Buenas tardes, bienvenidos a Telefónica Flagship Store, a Escuela de Clientes. Mi nombre es Patricia Aguirre, soy la responsable de la escuela para lo que necesitéis. Ya sabéis que es nuestro programa formativo, formado por más de 60 talleres y conferencias gratuitas pues, para todos los públicos, para familias, para pymes, pues también para vosotros. Hoy tenemos a Polymer y Alejandro Arroyo, ¿verdad? No me he equivocado, ¿no? Bien. Que nos va a hablar de Web Components. Pues buenas tardes, hola a todos. Gracias por venir, ¿no? Después de la jornada laboral. Pues es un pequeño esfuerzo tener que venir aquí. Bueno, siempre se agradece que vengáis. Y hoy vamos a hablar de Web Components. Esta charla la he titulado Por un puñado de Web Components. Pues está basada en un pequeño proyecto personal que a raíz de que salió la versión 1.0 de Polymer este verano, ya lista para producción, pues me puse a juguetear un poco y a ver qué salía. Voy a enseñar el proyecto en cuestión, que se llama Mastergun, que tal y como lo decía la descripción, es un minijuego en el que nos van a salir muñequitos, los cowboys y los indios, y les tenemos que disparar para sumar puntos. Si le damos a la chica, que nos está avisando de que no la tenemos que disparar, nos va a restar puntos. Tenemos una munición, o sea, cada vez que hacemos clic vamos a gastar una bala de esa munición. Tenemos un revólver con el que disparamos y cada vez que carguemos se nos va a restar munición de esa recámara que no tenemos en el propio revólver para seguir disparando, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. Esto tiene musiquilla, pero no suena. Está como sonando mucho, pero no suena nada. Bueno, no pasa nada. Cada vez que disparo suena un sonido, ¿vale? También cada vez que recargo suena un sonido. Cuando no tengo balas en el cargador y disparo, suena un sonido como que no tengo balas. Le he dado al play para que empiece el juego, le disparo y lo mato. ¿Veis que el cargador va girando, ¿no? Cada vez que disparo. Voy a disparar. Ahí no ha girado porque era la última bala. Si le doy al espacio, recargo. Tenemos los indios que salen aquí abajo también, aparte de los cowboys. La chica, si le disparo, fijaos que se va a restar la puntuación arriba de los 700. Esto es el audio. Bueno, no pasa nada. Os imagináis los sonidos. Los sonidos son importantes por una cosa que luego hago dentro del código, pero bueno. ¿Os habéis fijado que cuando disparo hay como un pequeño fogonazo? O sea, explico todo para que luego cuando vayamos analizando cada elemento que forma Mastergun os suene, ¿no? Esto lo hace aquí y esto lo hace por otra razón, por lo que sea. Bueno, pues vamos a darle. El proyecto está hecho íntegramente con HTML, CSS y Polymer. No he utilizado ninguna librería externa ni tampoco ningún componente del catálogo que viene dado por Polymer. Al principio utilizaba alguna librería como Lodash, que me utilizaba hacer algún bucle, alguna cosilla que me simplifica la vida, pero bueno, luego intenté dejarlo lo más sencillo posible como un ejercicio para mí. Esta presentación está subida en esas URLs. El repositorio con el proyecto también os lo podéis descargar, hacer un pull request. Félix, que es un compañero, me hizo uno. Es una pena que no oigáis la música, porque a Félix no le gustaba la música y entonces me hizo un pull request para silenciar la música. Bueno, un botón que puedes elegir si escucharla o no. Y la demo en la que estaba jugando también está subida. La tenéis ahí. Mi Twitter, si queréis seguirme, Alex Arroyo Duque. Yo soy Alejandro Arroyo Duque, trabajo en Adesis, que es el patrocinador de este meetup. Soy desarrollador front, soy aficionado a los videojuegos, de ahí viene que a lo mejor haga esto. He dado algún meetup, alguna charla más en otro grupo que se llama Video Game Army, siempre enfocada
al desarrollo de videojuegos. Pero vamos, soy un aficionado, profesionalmente no me dedico a ello. Ahí tenéis la URL de mi repositorio, por si le queréis echar un ojo a lo que hago también en mi tiempo libre. Y bueno, me gusta la tecnología, me gusta probar, me gusta experimentar. Cuando empecé a aprender Angular, que os sonará, pues empecé también a hacer algún pequeño juego, o sea, hice 2 o 3. Y la tecnología no está pensada Angular cuando lo hacen para hacer a ver cómo hace la gente videojuegos. No, pero bueno, yo lo hago como ejercicio y me entretiene y así al final aprendes. ¿Qué es Polymer? Bueno, como ponía en la descripción del Meetup, no voy a hacer una introducción porque bueno, ya ha habido otras charlas y por dar el siguiente paso, ¿no?, a esas introducciones. Me gustaría saber, de los que hay aquí, ¿cuántos conocéis Polymer? Podéis levantar la mano. Bien, tenemos un porcentaje alto y los que no lo han levantado seguro que lo conocen. Por lo menos les sonará. Pero bueno, es una librería que nos permite crear elementos personalizados para web, parecido a las directivas de Angular. Si habéis utilizado Angular, voy a hacer varias referencias a Angular porque las directivas se parecen. ¿Conocéis Angular? ¿Manita? Bueno, Angular se lo tenéis controladísimo entonces. Angular, que si lo conocíais. El conocimiento previo, como una introducción, bueno, yo monté una introducción con varios ejercicios, con varios ejemplos, y le podéis echar un ojillo que no está mal. Mi conocimiento previo, antes de que yo montara mi propia introducción, vino de Félix Zapata, que da un montón de meetups, de Angular, de WordPress, aquí estuve en un hangout de Polymer también, y yo empecé por aquí. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver cómo he organizado yo el proyecto, qué componentes he desarrollado para hacer Mastergun. Hablaremos un poquito de CSS, no muchas cosas, porque el minijuego, bueno, se ve chulo y tal. Hay un trabajo de CSS, pero lo que nos interesa es más aprender Polymer. Y hablaré sobre la tarea de vulcanizado. Hablo sobre la estructura del proyecto porque cuando Polymer 1.0, listo para producción, tenemos un Web Starter Kit, descargaroslo y a jugar, ¿no?, y a divertirse con Polymer y a aprender. Para mí el primer impacto que recibo cuando me descargo el Web Starter Kit es que me cuesta entenderlo, porque hay como demasiada información. Poco a poco, conforme más lo vas conociendo, te das cuenta de que todas esas piezas están ahí y tienes que aprender a utilizarlas. Y bueno, pues yo, como no lo entendía muy bien, para hacer este Mastergun, que ya digo, lo hice en verano, con muy poca experiencia con Polymer, pues me monté las carpetitas yo despacito. Y bueno, tenemos un directorio, la raíz, ¿no?, donde tenemos nuestro Power.json, nuestro package JSON de siempre, nuestro GUL file, podéis tener un grunt si os gusta más. Esto es lo que ya tenéis en todos los proyectos, por lo general. Luego, dentro de la carpeta app, vamos a tener otra carpeta que se llama Elements. Dentro de la carpeta Elements tenemos un Elements HTML. Y también tenemos una carpeta MyElement, donde este MyElement sería, por ejemplo, el elemento que yo voy a crear, ¿no?, ese cargador, por ejemplo. Por ejemplo, mi cargador en Mastergun va a ser un elemento. Y dentro de MyElement vamos a tener los recursos que utilice el componente en cuestión. Si nuestro proyecto utiliza fuentes personalizadas, como es el caso de Mastergun, ¿no?, que tenemos ahí una tipografía en el título así un poco del oeste, pues una carpeta fonts. Si tenemos imágenes, pues una carpeta imágenes, el index que tenemos por defecto en todos los proyectos y un main CSS, pues si queremos darle estilos. El index HTML que yo estoy manejando en Mastergun es muy sencillo. Simplemente estamos importando la librería de Web Components, que bueno, nos trae los polyfills para que los Web Components trabajen correctamente, trabajen mejor en los navegadores que no lo soportan completamente. Y bueno, también estoy importando aquí un elements.html. Y este elements.html lo que hace es traerse los elementos que yo luego voy a utilizar en mi proyecto. Y en el body simplemente tengo mgview, no confundir con el ngview de Angular. Mg viene por las siglas de Mastergun, ¿vale? No es porque
Le podía haber llamado view directamente, pero no, porque los elementos de Polymer, el identificador, la etiqueta, tienen que llevar todas un guión medio, ¿vale? Por eso le pongo este mg como las siglas de master guión view. Y mi elements HTML, ese que estábamos importando en el index, se está trayendo mi componente mgView. Esto es un repaso, he dicho que no hay introducción, pero bueno, un breve repaso porque es la estructura que vamos a encontrar en todos los componentes. Estamos importando arriba polymer.html, que es lo que nos permite utilizar Polymer. Tenemos una etiqueta DOM-module, donde empieza la creación de nuestro componente, donde tenemos un atributo ID, donde damos nombre al componente, en este caso es un ejemplo, mgView, que ese identificador luego lo utilizamos en la tarjeta script y lo volvemos a identificar, ¿vale? Esto es para que Polymer cree ese elemento mgView. Dentro de la etiqueta DOM-module también tenemos la etiqueta template, que va a tener la plantilla del componente. En este caso escribiría un párrafo, plantilla de componente. Y si tiene estilos, pues tenemos una etiqueta style, donde ponemos estilos, ¿no? Como haríamos en un HTML normal. También podríamos importar hojas de estilo. No quiere decir que mi mgView sea así, ¿vale? Es un ejemplo. ¿Qué elementos podemos ver en MasterGAN? Pues algunos los hemos visto a simple vista, si no, yo los voy a ir comentando. Uy, va. Aquí, sí. Tenemos una vista. Esta vista, yo llamo vista a lo que forma todos esos huecos donde yo luego pongo otros elementos. Esa vista importa otros elementos, como es mi barra de menú superior, el escenario, yo llamo escenario a donde está el saloon, donde está el banco, donde estoy colocando a los enemigos. mgView también está colocando el cargador y también está colocando la munición. Munición es la bala y el numerito que tenemos aquí abajo, ¿vale? Cuando hable de munición me refiero a eso. Y luego cada componente también se trae sus propios subcomponentes. Por ejemplo, el menú bar está importando el score, el marcador. El escenario está importando el Apache, el Cowboy, la chica y la bala. Vale, sí, esa es la bala que cuando disparamos nos incrementa la munición. No sé si os habéis fijado. Vamos a jugar. Estos son los Cowboys. Fijaos, esta bala de aquí. Esto es que cuando le disparo, antes tenía 18 y ahora tengo 24. Bueno, pues el escenario se trae pues, los componentes que luego va a utilizar. El cargador igual se trae unos huecos. Yo llamo huecos pues, a esos huecos del cargador, que pueden estar llenos o vacíos de bala. Y también hay otro subcomponente, que es el charger audio, que lo que se trae son los sonidos de recarga, o de cuando estás seco, que ya no tienes munición, hace chic, chic, pero como no lo oímos, no lo vais a poder apreciar. En total yo he creado 12 componentes personalizados para crear MasterGAN. Hasta aquí ha sido una panorámica del proyecto, de cómo yo lo he pensado, de cómo yo lo he construido. A partir de ahora vamos a ir analizando cada uno de ellos. El más denso de todos puede ser el escenario y cómo yo gestiono los disparos, cómo recargo. Pero bueno, si los analizamos por separado, vais a ver que son piezas sencillas, incluso un poco tontas, ¿no? Porque cuando veáis la barra de menú vais a decir, pues es un div que pone un título y ya está. Pues bueno, es que pieza a pieza, al final, es como construimos el proyecto. Pues vamos con el primero. mgView. Este mgView hemos visto que englobaba el resto, ¿no? Que estaba en más alto en la jerarquía que os he enseñado. Está definiendo el layout de la aplicación. Está definiendo pues, los huecos donde yo voy a colocar el menú, donde yo voy a colocar el escenario y donde coloco el cargador. Utilizo Flexbox para hacer la estructura. Y tengo ahí unos trucos de CSS para conservar el ratio de 16/9, de forma que si yo lo encojo y lo ensancho, siempre son 16/9 lo que ocupa ese mgView. Vamos a ver un poquito el código. Voy a mi carpeta Elements y dentro de Elements tengo mi mgView.
Abro el HTML, MGView. Y si os fijáis, aquí me estoy importando los componentes que voy a utilizar dentro de mi vista. Cuéntame. ¿Sí? Ah, más zoom, vale. Perdón, que no me he dado cuenta. ¿Mejor? Dentro de este MGView estamos importando pues los elementos que vamos a utilizar, ¿no? Que son el escenario, la munición, el cargador, el menú bar. La creación del componente, pues como os he comentado, lo vamos a ver en todos. DOM-module, ID, MGView. El template contiene lo que está pintando. Estamos viendo que estoy pintando una barra, que estamos pintando una barra superior con el menú bar, un div central donde está la acción, que se trae el escenario, se trae la munición y se trae el cargador. O sea, la vista simplemente está trayéndose los elementos que va a necesitar. Luego ya cada elemento tendrá su lógica y su apariencia. El CSS para colocar los elementos. Y fijaros, aquí cuando utilizo Polymer no hago nada. Simplemente es un componente para colocar. No hay ninguna lógica. Componente sencillo porque no hace nada. Vamos con el siguiente, el menú bar. Menú bar, que es la barra superior que tenemos arriba, que tiene un marcador, que tiene un título, que tiene un botón de reset, uno para silenciar la música. Y vamos a verlo en el código. MG menú bar, HTML. Si os fijáis, estoy importando el MG Score. Ese MG Score es el marcador. Creo la etiqueta y dentro de template me traigo mi MG Score, que tendrá la lógica que tenga que tener. La barra de menú simplemente se lo trae. Un título donde pone Master Gun, los botones para silenciar la música y el botón de reset. El reset no es que resete el juego. Esto está hecho de una forma muy cutre. Es un refresco de la página, ¿vale? Es tan sencillo que no me he molestado en volver a los valores iniciales del juego. El CSS para colocar el título, los botones. Y aquí, bueno, tenemos algo más, pero sigue siendo un componente bastante sencillo. Tenemos las funciones del botón Reset y la función del botón Music. Cuando pulse en Reset, recargo la página. Y cuando pulse en el botón de la música, miro si la estoy reproduciendo, y si la estoy reproduciendo la paro. Y si la tengo parada, la reproduzco. Para ejecutar una función, yo me voy aquí a mi botón de música y tengo aquí que cuando recibo un clic, ¿no? On click, toggle music, donde toggle music es la función que acabo de explicar. Y con el reset igual. Sencillo, o sea, no hemos visto todavía nada de locura, ¿no? Nada que sea muy complejo. El score son simplemente los puntos. Podríais haber pensado, bueno, solo es un número, ¿no? Que se va sumando, se va incrementando. Pero bueno, yo decidí sacarlo a un componente aparte, aunque solo me pinte esos números, porque tiene una lógica muy específica, que es la de mostrar la puntuación. Y ¿por qué lo saco también a un método, a un componente aparte? Porque cuando nosotros creamos un web component con Polymer, exponemos métodos para que otros componentes lo puedan utilizar. Ahora lo vamos a ver con el score. Si yo hubiera, por ejemplo, con el menú mantenido la lógica de los puntos, pues puede quedar un poco raro que un menú sume puntos, ¿no? Un menú es un menú. Un menú es para mostrar botones o para mostrar lo que sea. Pero no creo que debería tener esa lógica. Por eso lo saqué a un componente que se dedique específicamente a administrar la puntuación. Vamos aquí al score, MG Score. La música. ¿La estáis oyendo? ¿Pero dónde suena?
Está a tope. Bueno, lo oís, ¿verdad? Vale. Porque no tengo munición. ¿Y si recargo? Lo habéis oído, ¿verdad? Gana mucho más. ¿Ves? Si el juego no tuviera música no nos habríamos dado cuenta, Félix. ¿Ves cómo hay que mantener la música del juego? Y Félix me aportó esto. Pero podemos seguir disparando con sonido, ¿eh? Vale, seguimos. Estábamos con lo del marcador, el score. Lo creamos y aquí en el template lo que estamos mostrando es una variable que nos está administrando la puntuación, que la llamo player score, o sea, la puntuación del jugador. Aquí, si nos vamos ya a la parte de nuestro componente, ya tenemos algo más que en los otros, ¿no? Tenemos una propiedad que es player score, que le estamos diciendo que es de tipo number y que su valor inicial es 0. Y además estamos creando unos métodos, que estos métodos luego los vamos a utilizar desde otro componente para gestionar la munición, en concreto para incrementarla. Bueno, para incrementarla, pero cuando disparamos a la chica se decrementa. Lo que pasa es que la chica luego vamos a ver que tiene una puntuación negativa. Por eso siempre, si le damos, o sea, si sumamos un número negativo, se resta. Y también tenemos un método setScore pues, para decir puntuación 0, que esto lo utilizo pues, cuando empieza a jugar, cuando doy a ese botón play, que la ponga 0. Player score, bueno, la forma de poner las variables es con llave, como en Angular. Pero aquí hay una curiosidad, que si yo pongo mi puntuación es la del player score, esto no funciona bien con Polymer. Tiene que estar la variable rodeada de etiquetas, ¿vale? Para que no os volváis locos. Con Angular sí que lo podemos hacer así, tener un texto y luego una variable, pero aquí no. Bueno, un componente sencillo también, o sea, es una variable tipo number y métodos para gestionar la puntuación. Os estaba diciendo que cuando se crea un componente sus propiedades son accesibles desde otros elementos y también sus métodos. Luego vamos a ver que yo, si hago un document query selector mgscore desde otro componente, busco el componente en el DOM y puedo ejecutar métodos como ese addScore y ese setScore. Luego lo veremos. Vale, aquí ya empieza un componente un poquito más denso, ¿no? Porque es donde ocurre toda la acción del juego y tenemos muchas cosillas. Como digo ahí, en el escenario es la pantalla donde el jugador ya interactúa, ¿no? Donde disparamos. Define el nivel del juego, porque estoy colocando todos los enemigos. Ambienta el juego, ¿no? Tenemos ahí unas fotos, ¿no? Del banco, del salón, de los barriles, de ese fondo de cielo y arena. Tenemos los fogonazos, ¿no? Cada vez que disparo se ve como un flash blanco ahí. Y ya está. Bueno, importante, que digo ahí, los disparos del jugador son gestionados desde el escenario. Vamos a ver que tengo una variable que se llama shoots, que me va contando los disparos que yo he hecho desde la última recarga. Eso me permite saber cuándo he llegado al máximo de disparos, cuándo no he disparado todavía, lo veremos. Antes de ver el código de este componente, tengo que comentar unas cosillas. Cuando se pretende que un atributo nativo de HTML sea dinámico, irá acompañado de un $. En Angular no hace falta que pongamos este $, simplemente yo puedo poner llave, una variable, y si cambia se refleja en nuestra página, ¿verdad? Pues aquí los que son nativos de HTML le tenemos que poner un $, porque si no Polymer no se entera. Sin embargo, si son atributos que hemos creado nosotros, que son personalizados, no hace falta ese $. Lo vamos a ver, un ejemplo que tengo aquí, Flash Computed Class. Yo, para mostrar ese fogonazo, pongo una clase y pongo otra. Y hace una transición para que se vea ese blanco. Por defecto, el data binding
no propaga el cambio de una variable desde el hijo al padre. Del padre al hijo sí, pero del hijo al padre no, como digo ahí. Sin embargo, lo podemos solucionar poniendo ahí un notify true. De esa forma, si una variable, por ejemplo, esa de shoots que yo os comentaba, la alimentara por un atributo a un componente hijo y el hijo la cambia, veremos su reflejo en el padre. Eso vamos a verlo con un ejemplito, por si no ha quedado muy claro. En la introducción que tengo un ejemplo de Batman. Que Batman tiene unos batarangs. Y Batman tiene un componente dentro de él que es el cinturón de Batman. La variable que comparten es los batarangs lanzados. Entonces, es la misma variable. Si Batman lanza un batarang, la variable batarang se incrementa tanto en Batman, en el componente Batman, como en el hijo, que es el cinturón de Batman. Sin embargo, si yo incremento la variable de los batarangs desde el hijo, vamos a ver que se refleja en el hijo, pero no en el padre. Y es la misma variable. Si yo tuviera un notify true, vería el reflejo también arriba. Y luego desde el padre, si vuelvo a lanzar el batarang, lo de abajo, ¿a qué valor creéis que se va a poner? 15, 26. Se va a poner a 15, porque manda la del padre. ¿Vale? Lo que os comentaba antes del score. Hay veces que necesitamos... no era lo del score, es otra cosa. Hay veces que necesitamos hacer algo con otro web component y necesitamos que esté disponible. Si yo tengo un componente dentro de otro componente, imaginaros que Batman necesita que su cinturón esté listo. Pues a lo mejor porque tiene que ejecutar algo. Pues hay un evento que se trae en la librería Web Components, esa que importábamos al principio, que se llama Web Component Ready, que dice que los Web Components ya están listos y pueden ser utilizados. Vale, para disparar eventos, en este caso voy a disparar un evento que es shootBulletEvent, pues estoy utilizando un método de Polymer que se llama fire. ¿Vale? Vale. Vamos a ver el código. Como digo, este escenario es un poquito más denso que los otros que hemos visto ya. Al principio, como siempre, estoy importando las dependencias que necesito. Polymer siempre, luego Bullet, que os comentaba que es ese cuadrito gris que disparamos y nos aumenta la munición. El Cowboy, el Apache, la chica, porque los voy a colocar en mi escenario. Estoy importando un CSS que se llama Positions. Este Positions son clases para colocar yo los elementos donde quiera. Pues en la primera ventana, en la segunda ventana, en el primer barril, en el segundo barril, donde yo quiera. Ya en la plantilla estoy cargando unos audios, que son esos del disparo. Tengo 3 audios, no se apreciaba porque se oye muy bajito, pero tengo 3 audios diferentes cada vez que disparo. ¿Por qué? Porque esto ya es más de videojuegos, de que quede bien. Porque si todo el rato tú disparas y suena igual, pues queda muy, muy artificial. Sin embargo, si pones sonidos diferentes, da algo más de naturalidad, ¿no? Imaginaos que disparáis... Bueno, no disparéis, pero si dais una palmada, la palmada no siempre suena igual. Aquí tenemos un div, este primer div, lo que hace es cargar esa intro donde se nos muestra el botón verde este de jugar. Mierda, he cerrado. Es que no tengo espacio. Vamos por el escenario. Vale. La intro considero esta imagen, ¿vale? Esta imagen y el botón verde. Simplemente era para eso. Porque es que cuando pulsemos... Cuando le hagamos clic en el botón, llamamos a una función que es startGame, que lo que hace es cambiarnos una función
o sea, una variable que es GameStarted de true a false y hace que se oculte esa intro y empiecen a aparecer los enemigos. Luego ya dentro del escenario, donde empiezas ya a jugar, cada vez que hacemos clic en la pantalla llamamos a una función para incrementar los disparos. Luego la analizaremos. Luego tengo otra capa, que es ese shadow. Yo llamo shadow al velado que está detrás de la intro. Si os fijáis, está un poquito gris. O sea, está más oscuro que cuando yo pincho, ese shadow cambia. Si os fijáis, lo estoy gestionando aquí con una variable shadowComputed, que cambio su valor para que se muestre o no se muestre ese velado. Aquí hay unos textos con mi nombre. Luego tengo dos divs. En uno, en el primer escenario estoy cargando el salón y el banco, y en el otro escenario estoy cargando los barriles que hay abajo. Este flash es el fogonazo, ¿no? El fogonazo, cada vez que disparamos os habéis fijado que hay como un destello. Pues a eso yo le llamo flash. Lo del destello fue una cosa que metí porque justo cuando estaba haciendo esto vi una demo del Duck Hunt, del juego este de la Nintendo, de las pistolas, que había que matar patos. Y estaba hecho en HTML5, pero bueno, lo hacían ahí de una forma un poco extraña. Pero bueno, quedaba muy logrado que cada vez que disparaba se veía ese fogonazo y daba una sensación más de realismo, dentro de lo que puede tener esto de realismo. Y luego, buscando por internet, me pareció muy curioso, estuve investigando un poquillo, ese fogonazo o ese destello que se veía, lo habían hecho en Nintendo cuando hicieron el juego, porque la pistola no es como la que ahora tiene la Wii, ¿no? Que tenemos una barra de infrarrojos. Lo que hacían era, cuando tú pulsabas el gatillo, era poner toda la imagen en negro de la tele y un punto en blanco. Ese punto en blanco era el objetivo al que tú deberías de disparar, o sea, el pato. Y la pistola tenía un diodo capaz de detectar fuentes de luz. Entonces, si el diodo coincidía con ese punto blanco, sumabas puntuación. Era rudimentario, pero funcionaba. Eso lo busqué por curiosidad, porque digo, a ver cómo hacían lo de la pistola. Cosas. Y bueno, luego tenemos donde estoy colocando todos los enemigos. Estoy llamando a mi componente cowboy, que luego veremos que tiene un tiempo de aparición en milisegundos, un tiempo de ocultado también en milisegundos, y bueno, le estoy poniendo una clase de la ventana en la que se tiene que mostrar. Y también tiene un atributo init, que es lo que hace que se empiece a jugar, ¿no? Que empiece a contar ese temporizador para saber cuándo se tiene que mostrar. El juego no es aleatorio, los enemigos siempre salen en el mismo sitio. Como estáis viendo, está aquí puesto todo. Y luego tenemos el botón, porque si os habéis fijado, aquí tenemos el botón de reload. Pues si queremos jugar desde el móvil, pues tenemos ahí un botón. Porque no tenemos barra espaciadora. Y, no sé si os habéis fijado. Vale. No, eso era otra cosa. Nada, no he dicho nada. Seguimos. Aquí estamos dando unos estilos. Como esto está subido, luego lo podéis analizar más en detalle. Ya llegamos a la parte de Polymer. Identifico mi componente y estoy creando unas propiedades. Shoots, esa que os decía, que me va a administrar la cuenta de los disparos desde la última recarga, de tipo number, notify true. Cada vez que cambia, voy a llamar a la función shootBullet. Esto es como cuando hacemos parecido a un watch de Angular. Más variables. Flash Computed Class. Esta es la variable auxiliar, o sea, la variable que voy a utilizar cuando tengo que mostrar ese fogonazo o no. El GameStarted será true o false, dependiendo de si he empezado a jugar, si he pulsado en ese botón verde de play. Intro Computed es la clase que me ayuda a saber si tengo que mostrar o no esa intro inicial. El shadow, el velado que os comentaba. Y bueno, ya fuera de las propiedades, estoy creando un array de audios y unas cosas que ahora os comento aquí. Si os fijáis, dentro del Web Component Ready, estoy buscando la munición y el score. Y me los estoy guardando en una variable. Me los guardo porque luego voy a tener que lanzar algunos métodos que tienen. Por ejemplo, el mgscore, cuando empiece el juego, le voy a decir que me ponga la puntuación a 0.
Luego estoy metiendo cada tag de audio, esos que tenía arriba con los disparos, los estoy metiendo en un array. Y bueno, aquí... Sí. Sí. Necesito que esté cargado el score para llamarlo. O sea, necesito poder acceder a ese método. Claro, sí. Sí, yo no he intentado hacer... Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Está totalmente acoplado y sí, sí, a lo que yo he hecho, sí. 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 Sí, 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 soy consciente. Soy consciente. Es correcto. Justo lo que yo había comentado, que había hecho con el score, que lo había sacado ahí un componente atomizado con una lógica encapsulada que no depende de nadie, aquí sí tengo dependencias. Y vamos a ver que tengo más dependencias luego cuando vayamos al cargador. He hecho componentes acoplados directamente a Mastergun. Rompe con el paradigma del web component aislado. Vale. Bueno, sigamos. Estaba comentando que estoy metiendo ahí los audios en una array, ¿no? Lo que hago cada vez que disparo, yo voy sacando esos audios de un array, porque corría el riesgo de que cada vez que dispare, si un audio no ha terminado de ejecutarse, no puedo volver a ejecutarlo. Entonces lo que hago es meterlos en un array y los voy barajeando. Vale. Aquí estoy agregando el evento keypress. Cuando pulso la tecla espacio, voy a llamar a la función de reload. Y esa función de reload hará algo que luego veremos. Que aquí voy a tener de nuevo otra dependencia con el cargador. Porque esto me va a disparar un evento y bueno, luego lo veremos. La función startGame. Cuando yo pulso el botón de play, ese botón verde, estoy cambiando unas clases para que se dejen de mostrar las cosas que no se tienen que mostrar, como el velado, ¿no? Los muñecos al inicio, el botón. Estoy poniendo la munición. No, la munición, el score a 0 y los disparos iniciales a 0. O sea, como que todavía no he realizado ningún disparo. Aquí en la función reload, que es la que se ejecuta cuando yo pulso el espacio, yo podré recargar cuando tenga munición en la recámara y cuando no haya disparado. O sea, considero que no deberías de poder recargar si no has gastado ninguna bala del cargador. Cuando recargas, llamas al método de mgmunition, que es subtract munition, y lo que hace es restar de esa recámara que tienes de balas 6 balas para poder volver a meterlas en el cargador. Y vuelves a setear la variable de los disparos a 0, que es esa que nos lleva a la cuenta de cada vez que disparamos. Y disparamos el evento reload charger event, que luego lo veremos en el cargador, pues hará algo que será llenar de nuevo cada hueco del cargador con una bala. Cada vez que yo hago clic en mi escenario, estoy llamando a la función increment shoots, que lo que hace es incrementar esa variable de disparos. Y considero que si has hecho menos de 7 disparos, es que puedes disparar, o sea que tienes todavía munición en el cargador. Y ya está. Este componente, como digo, era un poquito más denso. Tenía muchas cosillas ahí porque hay muchos componentes que están ahí entrelazados, que es un poco lo que me estaba comentando. Y bueno.
Los enemigos. Bueno, en Polymer podemos hacer comportamientos. De forma que cuando nosotros, por ejemplo, los 3 enemigos tienen un comportamiento similar. Aparecen y desaparecen. Cuando aparecen les puedes disparar y sumar una puntuación. Y si no les disparas, se ocultan. Eso Polymer lo llaman behavior, que es comportamiento. Y yo lo que he hecho aquí es crear un comportamiento para los enemigos. También he creado una hoja de estilos comunes, porque todos los enemigos al final ocupan lo mismo. Pero bueno, luego cada enemigo tiene su particularidad, porque cada uno tiene su imagen, cada uno tiene su puntaje. En el caso de la chica, tiene un puntaje negativo. Vamos a verlo. Por ejemplo, si yo me abro aquí el cowboy, estamos viendo que estoy importando el comportamiento MG Enemy Behavior. Si me voy a MG Enemy Behavior, pues tengo aquí todas las propiedades que corresponden a ese comportamiento, que luego van a heredar los componentes. Tengo un tiempo de aparición, un tiempo de ocultado, init, para cuando se tiene que empezar a funcionar el enemigo, o sea, que se empiece a mostrar. Tengo también otra variable que es isAlive, que esta es importante, porque sirve para que no puedas matar 2 veces a un enemigo. O sea, una vez que le disparas, ese isAlive, ese isAlive se pone a false. Pero también es false cuando todavía no ha aparecido. O sea, que solo puedas matarlo cuando de verdad está en la pantalla y se está mostrando. Tengo una variable de puntos en la que estoy definiendo el puntaje de cada enemigo, que es 100 por defecto. Y bueno, luego, cuando llegamos vamos a ver las funciones que hay. Dentro del evento WebComponentReady, me busco el escenario, me busco el score, porque los voy a tener que utilizar para que cuando un enemigo muera, yo incremente esa puntuación en el marcador. Aquí lo que tengo son una serie de funciones que lo que me hacen es activar el enemigo para que se empiece a mostrar, pon una clase cuando se muera, pon una clase cuando se oculte, porque cuando se muestra el enemigo no se oculta igual que cuando lo matas que cuando no lo matas. Cuando sale el enemigo se muestra de abajo a arriba. Si no lo matas, hace así. Sin embargo, si lo matas, no se aprecia porque hay edificios y cosas ahí, pero lo que hace es tumbarse. O sea, como si se fuera para atrás. Y bueno, todo eso se está gestionando desde aquí. También hay diferencia de cuando yo le disparo a la cabeza a cuando le disparo en el cuerpo. Por ejemplo, cuando le disparo en la cabeza, sumo los 100 puntos en su totalidad, esos puntos que había definido arriba. Y sin embargo, si le disparo en el body, sumo la mitad. Que aquí, cuando estábamos cargando el componente, estoy definiendo que los puntos del cuerpo sean la mitad. Vamos a, por ejemplo, a ver el cowboy. Estamos viendo que está importando ese comportamiento MG Enemy Behavior. Estoy definiendo los diffs, o sea, la estructura, ¿no?, del enemigo con una cabeza, con un cuerpo. Estoy importando la hoja de estilos correspondiente. Estoy sobreescribiendo la clase para que muestre el cowboy, porque esto lo vamos a ver en todos. Yo tengo un sprite donde tengo las 3 imágenes, el cowboy, el apache y la chica. Y al final pues tengo que sobreescribirlo para mostrar el enemigo que sea en cada caso. Y dentro de la etiqueta script, en lugar de poner toda esa lógica que yo tengo en el comportamiento, lo que hago es heredarlo e importarlo aquí. Como se llama MG Enemy Behavior, pues lo pongo y ya tengo ahí toda la funcionalidad. Si nos vamos a la chica, estamos viendo que estoy sobreescribiendo aquí esta clase para que me ponga en el sprite la posición que corresponde a la chica. Y además estoy sobreescribiendo los puntos. Si os acordáis, yo ponía 100 en el comportamiento de los enemigos. Sin embargo, aquí, como lo pongo negativo, cuando yo dispare a la chica, se va a restar puntuación. Al final,
o sea, yo podría ya ahora crear todos los enemigos que quisiera, con la apariencia que quisiera, de una forma bastante sencilla. MG Bullet tiene un comportamiento parecido a los enemigos. No es exactamente igual, porque cuando se muestra y se oculta, no hace esa animación de irse para atrás, pero bueno, el comportamiento al final es muy similar, porque tiene un temporizador de inicio, un temporizador cuando se oculta, y esa lógica no cambia. También suma unos puntos cuando le disparamos, pero también tiene una lógica diferente de que cuando acertamos nos incrementa la puntuación, la munición. En el cargador. El cargador tiene 6 huecos para las balas. Cada disparo en el escenario consume una bala del cargador. Y si se han acabado las balas, no se puede disparar. O sea, es un comportamiento sencillo de definición de un cargador o de un arma. Dentro de este componente estoy utilizando un helper elements, creo que se llama Polymer, que es el downRepeat, que nos permite crear una plantilla que se bindea con un array y crea una instancia por elemento y expone las propiedades item e index. Es parecido al ngRepeat de Angular. Y bueno, yo aquí lo que estoy haciendo es que voy a tener un array de slots, que slots son esos huecos en el que cada slot tiene un estado. Ese estado puede ser lleno o vacío. Será lleno cuando tiene la imagen bonita, ¿no? El amarillo de que tiene bala, y estará vacío pues cuando no hay imagen ahí. Aquí hay una cosa con la que me topé, un defectivo, sino una cosa que me costó descubrir un poco, y es que cuando modificamos números o modificamos strings, Polymer se entera, ¿no? Se reflejan los cambios directamente ahí en la vista. Pero sin embargo, como yo aquí estaba modificando un objeto que está dentro de un array, pues no funcionaba igual. Y bueno, Polymer se trae un método, que se lo llama NotifyPath, en el que tú defines el objeto y su propiedad y el valor que le quieres dar. En este caso, slots sería mi array, que estoy definiendo por ahí, slots. Index pues sería un número, 0, 1, 2, 3, lo que fuera. Y status sería esa propiedad que yo quiero modificar. Por ejemplo, si está full, pues la quiero poner empty. O sea, no nos valdría simplemente con recorrer esa variable slots y decirle, pues en la posición 0, corchete 0, me pone punto status, me pones empty. No funcionaría y no veríamos los resultados correctamente. Vamos a ver el cargador. Aquí en el cargador me estoy trayendo 2 componentes, uno de audio y uno de hueco. El audio, luego os lo explico, pero vamos, lo que está haciendo es traerse unos tags de audio para cuando tiene que sonar la recarga y cuando tiene que sonar el sonido de que está seco, ¿no? De que no puede disparar. Aquí estoy utilizando el helper element que os comentaba de downRepeat, donde repito los slots que tiene mi cargador, que son 6. Estoy utilizando aquí un atributo que le estoy pasando el índice, porque luego me ayuda a colocar en cada posición el hueco que le corresponda. Por ejemplo, este number para cada slot, pues una vez valdrá 0, luego 1, 2, 3, 4 y 5. Y yo por CSS lo que hago es buscar el slot que corresponda y ponerle una posición. Dentro de las propiedades que estoy creando en mi cargador, tengo una que es Computed Class, que esa lo que hace esa es la que me está gestionando los giros. O sea, yo cuando dispare me hace un giro, yo cuando disparo otra vez me hace otro giro, cuando disparo otra vez me hace otro giro. Y eso se está gestionando con la clase Computed Class. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también tengo otra propiedad que me sirve para saber si tengo que mostrar un texto que tengo que recargar. No sé si lo habéis visto. Si disparo y disparo otra vez, me sale ahí un rojo de que, oye, recarga que no puedes disparar. Los slots, estoy definiendo 6 huecos con un estado inicial de que está completo.
estoy agregando los listeners para escuchar los eventos que me llegan desde el escenario de cuando yo tengo que disparar una bala del cargador o cuando tengo que realizar una recarga. Cuando recargo me va a poner el estado de todos los huecos a lleno y me va a reproducir el sonido de la recarga. Y además me va a modificar la clase esta, Computed Class, que yo os comentaba, a Charger Move 0. Que Charger Move 0, si lo vemos por aquí, lo que hace es que la rotación se me ponga en 0 grados, o sea, su estado inicial. Si yo disparo una vez, me lo va a poner a menos 60, menos 120, ¿no? Para que vaya haciendo ese giro. Shoot Strategy. Bueno, aquí lo que estoy es un poco lioso, pero bueno, lo que estoy gestionando es que dispara si puedes, gasta la primera, el primer hueco de bala, ¿no? Dispara la primera bala que tengas en el cargador, la pones a empty y si no puedes disparar, reproduces el sonido de dry, de como que no tiene sonido y muestras el texto reload en rojo. El slot, bueno, es muy sencillo. Con cada disparo el cargador actualiza el estado de sus huecos, ¿no? Los pones a empty, los pone a full y se aplica una clase para visualizar si el hueco está ocupado o no. Vamos a echarle un ojillo. mgslot, ¿no? Defino el nombre. Y tengo una propiedad status. Este status, cada vez que cambie, le tengo aquí un observador y va a llamar a la función changeStatus. Entonces le va a poner new value, que va a ser slot empty o slot full. Y yo aquí tengo las clases full y empty para que asigne la clase que corresponde en cada caso. O sea, este componente es muy sencillo. Es el que el cargador lo alimenta para saber si tiene que mostrar la imagen bonita, ¿no? Del amarillo o el hueco vacío. El audio, lo que os decía, no lo voy a abrir. Una colección de tags de audio y desde el cargador se llama al audio que corresponda para que reproduzca el sonido. El de ring de recarga o el chic chic de que está seco. La munición muestra la munición disponible que no está dentro del cargador y expone métodos para administrar la munición. Con cada recarga se restan 6 unidades. No es que yo dispare una vez y meta solo esa bala. Yo he puesto que cada vez que recargas se consuman 6 de esa munición que tienes fuera. Y el contador de disparos del escenario pasa a 0 y esto produce el efecto de recarga en el cargador. Esto lo administra el escenario. Vamos a SMG Munition. Munition, lo recuerdo, es esto que tenemos aquí. Está mostrando una imagen, está mostrando un texto con la munición que tenemos. Y está exponiendo los métodos para obtener la munición, que esto lo utilizo en el escenario para saber si puedo recargar, o sea, si tengo más de 0, es que puedo recargar. El add munition, que este método lo llama la bala gris esta, que os decía al principio, que está con un fondo gris, para que me incremente 6 balas a las que tenía. Y subtract munition, que lo que hace es quitarme 6 balas de la munición cada vez que recargo. Y bueno, ya con esto hemos visto todos los elementos con los que yo he creado Mastergun. Ahora voy a explicar alguna cosilla de CSS con la que me ha parecido más interesante de comentar, porque bueno, veis que hay bastante CSS, que lo he pasado así un poco por alto, pero hay una sobre todo con la que me tuve que pegar bastante y es con bueno, no que me tuve que pegar, pero bueno, tuve que estar un poquito jugando con la profundidad de las capas. Y una cosilla que quería comentar es que, bueno, la perspectiva es que tenemos un fondo, ¿no? Tenemos un cielo y una arena. En el siguiente nivel tenemos los cowboys. En el siguiente nivel tenemos el banco y el saloon. En el siguiente nivel tenemos los apaches. Y en el siguiente nivel tenemos los barriles. Bien, tenemos el orden en el que está cada elemento. Esto es así, pues bueno, para que cuando se muestre el cowboy, se muestre pues en la ventana, ¿no? Como si estuviera dentro de ese edificio.
y el Apache para cuando sale como que está detrás de los barriles. Sin embargo, teniendo esta estructura de capas, porque además lo de los barriles está ocupando, los barriles y el banco y el salón están ocupando el 100% de ese escenario. Y todos los clics son recibidos por la capa con el Z-index más alto. ¿No? De forma que, claro, yo como me cargo a los cowboys y a los apaches, si yo cada vez que haga clic, estoy haciendo clic sobre la capa de los barriles. Aunque es un PNG y es transparente y yo lo estoy viendo, a nivel de HTML, esta imagen me está ocupando, esa capa me está ocupando el 100%. ¿Se os ocurre cómo podría yo hacer clic a los cowboys? No he utilizado JavaScript, fue una opción que tenía, ¿no? Calcular coordenadas y tal, pero al final lo resolví de una forma mucho más sencilla. ¿Alguna idea? Sí. Interrogar si hay algo detrás y ver si coincide con uno de mis elementos. Pero para eso estaríamos utilizando JavaScript. Pues lo he hecho de una forma muy sencilla y muy tonta, que es que hay una propiedad, gracias por la aportación, además es que fue la primera idea que es lo primero que piensas, vale, no puedo, me lo calculo y lo paso para atrás. Luego ahí por ahí buscando, pues hay una propiedad CSS que es pointer events none, que si tú lo asignas a un elemento, los clics no hacen efecto. Y no solo no hacen efecto, sino que traspasan. O sea, como que el evento se expande, como si una flecha que perforara, ¿no? Y al final diera al cowboy. Y esa propiedad CSS la tengo aplicada al barril, o sea, a la capa de los barriles y a la capa del banco y del salón. De una forma muy sencilla al final. No está soportado en muchos navegadores, en el CSS3, pero bueno, ahí está. Las animaciones del cargador. Habéis visto que cada vez que disparo, esto lo cuento sobre todo porque no es algo a lo que estemos habituados a hacer. Vamos, yo por lo menos profesionalmente no suelo hacer cowboys ni cargadores. Hacemos otras cosas. Y pues bueno, era una oportunidad también de experimentar un poquito con las animaciones. Y bueno, cada vez que disparamos estamos aplicando una animación al cargador. Y esto se está haciendo todo por CSS. Le estamos diciendo a la clase Charger que haga una transición de 0.2 décimas cada vez que cambie el transform de ese elemento. El transform van a ser los grados que yo lo voy a girar. Yo tengo unas clases que son Charger Move 0, Move 1, Move 2, Move 3, Move 4, en la que según lo que vaya valiendo, según la clase, pues estoy girando cada vez 60 grados, 60 grados, 60 grados, 60 grados. Y al final se consigue ese efecto de movimiento. ¿Y cómo lo hago? Pues si os acordáis, tenía una clase que era Computed Class, una variable Computed Class, que era la clase de mi elemento, y estaba leyendo Charger move-this.mercenario-getShoots. O sea, le está preguntando al escenario por qué disparo vas, para saber cuánto tiene que rotarse, y aplique una clase u otra. La animación de los enemigos. La primera de ellas, lo que os decía, se desliza, ¿no? Es como un slide. Salgo para arriba, me jondo para abajo. No hay nada interesante aquí, me parece. Y bueno, aquí lo que estoy utilizando, no había utilizado, lo había leído, pero no había utilizado los keyframes. Y bueno, pues en lugar de hacer un transitio, vamos a hacer aquí un keyframes.
los keyframes nos permiten definir en el porcentaje de la animación, ¿no? en ese progreso que lleva, qué va a hacer. Entonces definimos un estado inicial que va a ser el 0%, también lo podemos decir from lo que sea, to lo que sea. Y yo aquí lo que he hecho, pues del 0%, empiezas con una opacidad del 0% y un top 40 píxeles. Ese top 40 píxeles lo que hace es bajármelo para abajo. O bueno, que empieza abajo. Y en su estado final ya lo estamos viendo perfectamente y el top es 0, por lo tanto se coloca en la posición que se tiene que colocar. Y luego tenemos otra animación que es la de height, que empiezas con una opacidad total y luego te escondes un poquito más. Ese poquito más es porque al ojo quedaba mejor, no por nada más. Y claro, para utilizar esas animaciones, yo tengo que crear luego una clase CSS que la utilice. Y en este caso es enemy.show, esto está dentro de la hoja de estilos de los enemigos, donde le ponemos el animation name, que es el nombre de la animación que yo he creado, show the slide animation, que es la de antes, show slide animation, está por ahí. Pues aquí le digo, oye, utiliza show slide animation. La función, o sea, la curva de animación que vas a aplicar, la duración y el fill mode forwards, lo que hace es que me mantenga el estado final. Porque si no ponía eso, cuando se mostraba, se ocultaba. O sea, como el que llegaba y volvía. Entonces con el forwards mantenía su estado final. Lo del cubic Bezier es la curva de animación. Vamos a ver si... Voy a enseñar una cosita, por si no lo conocíais. Yo no es que me sepa esas ecuaciones de memoria y las ponga. Yo me venía aquí al Chrome y decía, a ver cuál es la que me queda mejor. Y así yo me calculaba pues cómo se tenía que mostrar, o sea, la transición, ¿no? Esa curva de me muestro así, luego me muestro así. La curva de la animación en general. Hay algunas que vienen por defecto. Fast out, linear in, easy out. Bueno, podéis experimentar lo que queráis. Y bueno, cuando un enemigo es disparado, se reproduce otro tipo de animación, ¿no? Que es esa que le empuja para atrás. El cowboy, cuando le disparamos, pues, le estamos viendo de frente. Pero su estado final es tumbado. Vamos, el esquema que pongo ahí, básicamente. No se aprecia muy bien, ¿no? Porque hay edificios detrás y tal. Pero bueno, está haciendo eso. Si te fijas, se nota. Y bueno, aquí lo interesante es que tengo aquí una propiedad Transform Style Preserve 3D que lo que permite es utilizar el espacio 3D para crear animaciones. Y bueno, tengo aquí el contenedor de los enemigos al que le estoy dando el doble de altura de un enemigo, que son 90 píxeles, para que rote y parezca que rota desde los pies. Porque si no lo hacía así, el enemigo me rotaba desde la mitad. Entonces le di el doble de tamaño al contenedor y ya me derrotaba desde los pies. Esto además me ayudó un compañero. Está ahí el ejemplo y bueno, pues si le queréis echar un ojo, él también hizo un cowboy y le disparabas. Pues como antes, definimos la animación. Un estado inicial en el que no hay rotación en el eje X y un estado final en el que hay 90 grados de rotación. Una clase en la que utilizamos la animación, este enemy.kill, se aplica pues cuando le matamos, ¿no? Al enemigo. Y bueno, alguna nota sobre CSS es que el .host, esto lo podéis ver en la documentación, da estilos al nodo del elemento, no a tags que hay adentro. Las hojas CSS de un elemento se importan dentro de la etiqueta DOM-module. Los estilos también pueden ser un elemento de Polymer. Esto es interesante porque utilizamos estilos en Polymer, podemos crear variables, podemos modificarlas desde el JavaScript.
y bueno, nos permiten personalizarlas desde fuera. O sea, es diferente. Normalmente estamos acostumbrados a dar clases a los elementos o a quitarlas, y aquí lo que hacen es modificar propiedades del CSS a través de las variables. Aquí no he aplicado nada de eso. Y bueno, echarle un ojillo a los estilos de Polymer porque, o sea, la de estilos porque es interesante. Bueno, ya estamos casi acabando. Vulcanizar. Yo pongo ahí la imagen de Spock porque me recordaba el saludo vulcaniano, lo de vulcanizar. Y no tiene nada que ver con eso. Pero bueno. El objetivo es conseguir que todos los elementos HTML se queden en un solo HTML. Es como parecido a cuando minificamos todos los JavaScripts y los ponemos en uno solo para reducir el número de peticiones, o cuando llamamos a 40 imágenes y las metemos todas en un sprite para también ahorrar esas peticiones. Y bueno, yo lo que he utilizado es una tarea de Gulp, que es Gulp Vulcanize, en el que le estoy diciendo el HTML donde están mis elementos. Si os acordáis, yo tenía un elements.html donde estaba llamando a mgview. Y como mgview, bueno, y ese elements ya se está trayendo luego todos los elementos, el vulcanizado entiende, o sea, toda esa jerarquía que tiene, y al final los arma todos en uno solo. Y es muy cómodo de utilizar. Esto sobre todo ya cuando vais a hacer la build, ¿no?, de vuestro proyecto, de vuestro componente, y bueno, pues lo tenéis que dar ahí empaquetadito. Y bueno, alguna nota sobre el vulcanizado es que si algún elemento tiene una dependencia mal enlazada, el vulcanizado no funcionará. Y no tienes una pista. Por ejemplo, si has enlazado mal una dependencia de Bower que por algún milagro te está funcionando bien porque otro elemento, o sea, que te está funcionando bien tu aplicación, pero es a lo mejor porque otro elemento también está llamando a esa misma dependencia. Y el vulcanizado no funciona. O sea, si no enlazas bien las dependencias, falla. Y bueno, se puede optar por vulcanizar todo el index. Al final el index se está trayendo ese elements.html. Yo podría vulcanizarlo y ala. Toma index y ya está toda ahí mi aplicación. O sea, como esto es una aplicación, casi una aplicación Polymer, podrías tener todo el index así de grande, funcionando correctamente y es un solo HTML. Pero bueno, yo por algunos ejemplos que he visto por ahí, hacen un elements.vulcanize.html y ahí es donde dejan todos sus elementos. Y bueno, ya hemos terminado. No os olvidéis de hacer las encuestas estas de Telefónica para que nos sigan dejando el edificio. Y ya está. No sé si tenéis que preguntar algo o luego nos pegamos fuera. ¿Quieres? Sí, te lo dejo así, nos enteramos todos. No sé si está encendido. Sí. Solo es, esto es soporte de Google, se supone que estamos recibiendo, sí, o hasta un cierto punto, o como, porque la documentación parece todavía muy verde en muchas cosas. Sí. No sé hasta qué punto están. Hombre, yo no trabajo ahí, no sé decirte tampoco, pero bueno, han hecho un evento hace poco, ¿no?, ahí en Ámsterdam, promoviendo Polymer. También se supone, creí entender en la introducción, yo no fui, pero bueno, estuve viendo ahí algún cachillo por streaming que creo que sí que invierten en ello, porque creo que iban a sacar unos elementos, no sé si entendí, de carbón o de carbono, de carbón, que es para ya hacer más aplicaciones. O sea, porque yo una cosa que he encontrado aquí cuando empecé a hacer esto es que no tenía un router, o sea, no tenía esa pieza. Yo creo que es todo percepción personal. La documentación es muy chula, el catálogo es muy bonito, o sea, sí que están haciendo ahí un esfuerzo. Yo he tenido que montar esto para poder entender, y todavía no lo entiendo todo, tengo dudas de cómo funciona. He tenido que montar mi propia introducción para hacer pequeños ejemplitos de cómo entender la comunicación entre componentes.
sí, a la documentación le queda. Además, me cuesta a veces encontrar, por ejemplo, eso que os he comentado del Notify Path. Cuando yo cambiaba los estados de los slots, eso nos costó encontrarlo. O sea, no es algo que se vea de forma trivial. Y al final sí que está casi todo. O sea, pero bueno, al final, no sé. También han hecho un evento de Angular hace poco, la semana pasada me parece, y pues la gente de Google, bueno, yo no sé decirte si apuestan más por una cosa o apuestan más por otra. Mi sensación es que sí, está bien. Sí, a ver, yo mi duda era, es decir, todo esto tiene soporte nativo solo en Chrome y lógicamente no, porque todo esto que estamos viendo al final está en borrador, Sí. no se sabe muy bien cuándo va a estar también. Entonces, para un caso normal, que tengamos que pasar, por ejemplo, por un Internet Explorer 11, vamos a tener que pasar por Polyfill. Entonces, viendo el Polyfill, que sí que está echando un vistazo y tal, que es bastante bestia, más que nada porque todo esto no es moco de pavo, Ya. ¿cómo afecta esto al rendimiento? Quiero decir, tú, por ejemplo, has hecho pruebas de qué diferencia hay tu mismo juego con Polyfill y sin Polyfill. No. Pero yo creo que si hubiera hecho esta aplicación con Angular, con lo que tenemos ahora mismo, me habría ido mucho peor. Porque tengo muchos timers, tengo que estar vigilando muchas variables. Y es una sensación de cuando lo hice, yo pensaba que iba a ir mucho peor en rendimiento. Ya habéis visto que le doy a los muñecos y se mueren. Pero no me he puesto a debuguear, a ver cómo va mejor de una forma o de la otra. No lo sé. Vale, y luego la carga del Polyfill, eso tampoco, es que no me ha dado tiempo a mirar muy bien tu código, pero ¿es condicional o lo cargas siempre? Y Lo estoy realmente cargando siempre. estás cargando siempre? Es que tampoco sé si Chrome... ¿Qué? ¿Quieres? Es que como estoy ahora en el proyecto en el que estoy, yo estoy con temas de performance con esto. Todos los ejemplos que hay con el Polyfill lo cargan siempre, ¿vale? Pero ya tanto en el Congreso de Ámsterdam y algunos vídeos que han salido después te han dicho no hace falta cargarlo siempre, lo puedes cargar de forma condicional. Ahí en el Polymer Starter Kit creo que hay un documento como una especie de proyecto aparte abierto que es de performance, donde han recopilado como 3 o 4 técnicas muy básicas de performance para una aplicación. Luego todo es mejorable, porque yo encuentro hay cosas que aún así me han... No me funciona como dicen ellos, pero ya has tenido que... Pero bueno, como comienzo vienen bastante bien. Y uno de ellos es decir, no voy a cargar el Polyfill siempre si el navegador lo tiene ya de... Si lo estoy haciendo en Chrome no me hace falta cargarlo siempre, porque como tú dices es un fichero bastante bruto. Entonces os recomiendo que veáis ese documento, que tiene 4 cosas muy básicas de pues esto se carga en asíncrono, esto se carga así y por lo menos algo ya arreglas. Eso mismo, claro, yo por ejemplo cuando estuve echando un vistazo al tema del Polyfill que lo hace webcomponents.org, Sí. es un detalle que me hace pensar que esto está muy verde, es decir, no sería competencia del Polyfill precisamente el saber cuándo se tiene que cargar o no, porque por ejemplo, y ahora sí que estoy pensando en utilizar Polymer para ciertos proyectos y tal, pero me surgen muchas dudas. Porque encuentro detalles que digo, vaya, esto... A mí la sensación es que está verde también y ves las especificaciones y el soporte es muy limitado. O sea, es que salvo Chrome y con Firefox te da problemas cuando... incluso si ahora utilizas, desde que salió la versión 1.0, que utilizan el Shady DOM, que no es el Shadow DOM, si tienes activado el flag del Shadow DOM y estás utilizando, en este caso, una aplicación que utilice el Shady DOM, no funciona bien. O sea, pienso que el soporte ahí es limitado. No me he puesto a mirarlo en detalle, pero bueno, eso Félix te dice más. Esta página la que te digo que después del Congreso de Ámsterdam hicieron un recopilatorio con 4 cosas, porque hubo 2 charlas relacionadas con el rendimiento, que si podéis, o sea, todas las charlas de Ámsterdam están publicadas, colgadas en el canal de YouTube. Hicieron 2 de rendimiento, una así genérica así y otra específica de esta tecnología, y entonces aquí recopilaron una serie de cosas, ¿vale? De hecho, aquí en el pie hay un gist de Eric Biederman, un pelín más antiguo, que de hecho al principio iba a aplicar lo que vino en este gist, pero realmente es mucho más actual lo que viene en este documento. O sea, tienes que coger cosas que vienen aquí y cosas que te mencionan ellos aquí.
Y una de las cosas, digamos, de la mezcla que haces es decir, vale, yo cargo el polyfile y cuando sé que está todo cargado puedo empezar a cargar los componentes y cuando sé que están cargados puedo empezar a hacer más cosas. Perfecto. Sí, varias cosas. Una, y hablando de performance, no un juego, pero una aplicación, una plataforma bastante grande, bastante completa. Pongamos un Gmail. Si en tema de proceso, o sea, en temas de carga de contenidos, y como todo está modularizado con componentes, si por ejemplo en el primer componente que tú tienes, que es el escenario, tengo solo 3 componentes, en los recursos solo se me cargan esos 3 componentes. Imagínate que hay una imagen por cada uno. Y el resto de componentes que aún están cargados, que todavía no están instanciados o metidos, ¿se ven reflejados en los recursos de la carga o se mantienen ahí precargados y no se ven? Hombre, yo cuando veo la recarga, lo que se ha cargado todo. O sea, no sé, dices que si se queda cacheado. No, quiero decir, si tú tienes componentes que no son Sí. visibles. Quiero decir, los tienes metidos, pero Sí. no son visibles. No Se en el cargan. Spray porque tú los has comprimido Se cargan, todos. se cargan. Pero tú imagínate que tengo diferentes no sé, componentes muy grandes, como es en Ya. Gmail, que es el listado del chat, con una serie de perfiles y no está en un sprite. Sí. Quiere decir, cada uno es un ítem y si no hay, por ejemplo, un chat, lo tengo deshabilitado, yo no quiero que me los carguen. Ya no es que haga yo las peticiones, lo quiero tener Ya. listo. Bueno, tendrías pero que no está ahí. tendrías ya que currarte tú la carga bajo Polymer no te bajo petición. provee. No Yo gestiona que nada yo de haya esto. visto, no sé si alguien. Otra pregunta que tenía. El tema de las referencias, cuando haces, que es un poco lo que viene, Sí. cuando tú tienes las referencias de otros componentes que están metidos dentro de un componente padre, Sí. Polymer no te provee de decir, oye, dame las referencias de los hijos de mis componentes para no tener que acceder al DOM, que es un poco a lo que viene. Pues a lo mejor sí, y pues luego prefiero hablarlo un con él, poco- que yo lo Vale, desconocía. O sea, yo lo desconozco y. Vale, gracias. Bueno, por comentar primero lo que decía Santiago, esto tiene que ver con la carga de recursos, tiene que ver con el ciclo de vida. En cuanto tú haces el create, hay un, Sí. hay un primer evento que es el create, y en cuanto Sí. tú haces el create, cargas el componente y entonces se cargan todos los recursos. ¿Vale? Habría que tocar el ciclo de vida y eso es meterse mucho en las tripas. Yo lo que, por complementar, lo que luego tomamos unas cañas y discutimos, pero por complementar un poco también lo que decía él, es que es muy importante, a ver, que cada tecnología vale para lo que vale, ¿vale? Entonces, yo te lo podría formular como pregunta, pero tampoco lo quiero hacer así. Es decir, ¿por qué utilizas tecnologías de componentes web si no estás aprovechando ninguna de sus ventajas? Es decir, los componentes web se inventan para construir artefactos de la reutilización. Entonces, te lo comento de esta manera. Y tú un poco, Sí. para que, lo digo aquí para que conste, ¿no? Para que todo el mundo... Esto entiende que es un experimento. No, que ya, ni pensaba venir pero lo aquí. que pasa es que este tipo de experimentos formulados así en público llaman Sí, a puede la dar lugar a contradicción. confusión. Sí, Y sí, de entonces a acuerdo. mí eso es una cosa que me preocupa, porque ya lo he visto varias veces, ¿vale? De hecho Sí. es una cosa, es un error recurrente. O sea, si tú no me vas a proporcionar, yo no te conozco a ti, ¿vale? Sí. Si tú no me vas a proporcionar a mí ninguna etiqueta útil para que yo use en mi proyecto que tú no conoces, Sí, no estás haciendo componentes web. exacto. Si tú haces un aplicativo personal para un proyecto personal Sí. con tus componentes web, estás haciendo un ejercicio de modularización perfecto, pero no es orientación a componentes, porque lo que no estás haciendo es generar un colectivo de etiquetas que ayuden a la comunidad. Exactamente, y no lo puedes Entonces, extrapolar. esa es la Exacto. filosofía. Entonces, yo lo que Totalmente. quiero dejar bien claro es que esto va de reutilización y esto Exacto. va de crear dialectos de etiquetas, ¿vale? Es decir, conjuntos de etiquetas que generalmente están circunscritos a un dominio. Yo siempre pongo el ejemplo del e-commerce, ¿vale? Entonces, si tú te quieres hacer un proyecto de e-commerce, en lugar de hacerte tus etiquetas de e-commerce, dices, voy a hacer las etiquetas del dominio de e-commerce, para que otro tío que se quiera hacer otro proyecto de e-commerce las pueda usar. Por ejemplo, el carrito de la compra, por ejemplo, el manager de ítems o lo que sea, ¿vale? Entonces, es que eso es fundamental entenderlo así. Entonces, Sí, desde sí. el mismo... Una última cosa y ya. Desde el mismo momento,
o sea, una aplicación Angular es diametralmente opuesta a una aplicación de Web Components, ¿vale? Arquitectónicamente hablando. Y me explico. Las aplicaciones de Angular son aplicaciones que comienzan con un NG Angular, es decir, tienen una ruta raíz y a partir de ahí está toda tu aplicación. Si tú haces una arquitectura de componentes basada en la tecnología de componentes web, con esa misma filosofía, estás cerrando el tiro completamente. Porque de lo que se trata es de que tú generes un dialecto de etiquetas para generar juegos. Te pongo un ejemplo en lo que tú podrías haber hecho muy bien ilustrado. Imagínate que yo quiero ahora coger tu juego y poner, en lugar de 2 malos, 4. O imagínate que yo quiero cambiar el fondo y ponerle otro theming y no sé qué. Si tú encapsulas todos esos componentes y además los inyectas como hijos de la etiqueta principal de la que tienes en el index, entonces sí estás haciendo orientación a componentes. Totalmente, sí, sí. Y luego, por otro lado, por ejemplo, otro ejemplo que te pongo, lo del flash este que decías, Sí. he hecho aquí un flash del CSS. Si en lugar de ponerlo como un CSS, lo pones como un componente que decora el componente hijo, eso es una cosa de alta reutilización. Entonces, lo que quiero decir con esto, y no lo digo, lo digo en relación a tu el charla, puntaje sería lo digo un buen en general. ejemplo, por ejemplo. Lo que yo quiero decir con esto es que la tecnología de componentes web no apuesta por rendimiento, porque hay tecnologías de mayor rendimiento, ¿vale? Como por ejemplo React. La tecnología de componentes web apuesta por reutilización y por crear dialectos con el que se puedan construir familias de aplicaciones en el marco de un dominio. Esto es muy, muy, muy importante entenderlo. Entonces, lo que es, digamos, una aberración paradigmática, déjame decirlo así, es decir, voy a hacer una aplicación Polymer. Otra cosa es que tú utilices componentes de Polymer, por ejemplo, los que proporciona Google, y te hagas tu aplicación. Porque entonces lo que tú estás haciendo no es construir componentes Polymer, sino utilizar componentes Polymer. Y ahí es muy importante distinguir esos dos roles. Una cosa es cuando tú construyes un componente para un dominio, ¿vale? Sí, sí. Por ejemplo, construyo el componente del carrito de la compra para que la gente, para tener un framework basado en componentes web de e-commerce. Y otra cosa distinta, otro rol distinto, ¿vale? Otra posición, otra gorra, es voy a coger los componentes de lo que sea, por ejemplo los de Google, y me voy a hacer, pues yo qué sé, mi aplicación de gestión hospitalaria o lo que sea. Entonces, es muy importante entender esto, porque si entendemos que esto es una alternativa competidora con la tecnología de Angular, no estamos entendiendo nada. No, es que no es eso, claro. No es. Vale. Y lo mismo con React. Quiero decir, un poco por enlazarlo con la pregunta que hacían aquí de performance. A ver, hay una cierta obsesión con el rendimiento. Entonces, hay proyectos, lo discutíamos en Madrid JS hace poco, hay proyectos de alto rendimiento. Por ejemplo, si tú tienes que hacer Twitter o Facebook, usa React porque necesitarás dar demanda Y llevas toda la razón, sí, sí, sí. Cuando tú construyes tecnologías de componentes, sean componentes de software o componentes web, lo que tú estás haciendo es contribuciones a dominio.
porque esa es la forma de maximizar la reutilización. Si tú quieres hacer un proyecto modularizando, hay miles de formas de hacerlo. O sea, te estoy hablando incluso desde los componentes de jQuery del año Maricastaña. O sea, los componentes, vagamente hablando, ¿vale?, existen desde hace mucho tiempo. Los componentes de jQuery, las arquitecturas de tipo Zuul y de XJS, las propias directivas de Angular, ¿vale? Entonces, pensar que una directiva de Angular es equivalente a un componente web es muy erróneo, porque aunque sea la misma tecnología y de hecho la han sustituido, su uso, su pragmática de uso es diametralmente opuesta. Porque ¿cuál es la diferencia? Yo esto distingo entre el concepto de arquitecturas basadas en componentes web y arquitecturas orientadas a componentes web. En una arquitectura basada en componente web es el caso, por ejemplo, de Angular con componentes web, donde tú tienes todo el routing resuelto, que lo comentaba el ponente hace un rato, tú tienes todo el routing resuelto, tienes todas las cosas de lógica de negocio y de orquestación bien resueltas, y entonces necesitas un pequeño ladrillo, ¿vale?, que capture un modelo de interacción puntual, por ejemplo, un mapa. Tú quieres en una página poner un Google Maps, ¿vale? Pues ahí sí, ¿vale? Pero si tú lo que quieres es hacer una aplicación enteramente basada en, orientada a componentes web, entonces lo que necesitas es seguir ciertos principios de construcción. ¿Cuáles son los principios de construcción que se violan frecuentemente en ese sentido? Que un componente tiene que diseñarse de manera agnóstica del contexto. Tú no puedes decir, yo asumo que este componente solo funciona cuando hay un componente vecino que se llama A y encima es el padre. Coño, pues entonces vaya forma de facilitar la reutilización. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que mi componente solo va a funcionar en los contextos donde hay un padre que se llame A? Se puede discutir, ¿eh? Esto mola mucho discutirlo con unas cañas. Pero en general, lo ideal, es decir, lo que dice el principio de diseño es agnosticismo del contexto de uso. Hablando en plata, que no se tiene que poner una prescripción de cómo tiene que ser el DOM para que funcione. De hecho, hace ya bastante tiempo, no me acuerdo del nombre, si queréis os lo paso por correo, había un autor que había puesto 10 principios de diseño y uno de esos principios de diseño decía que los componentes tenían que funcionar de manera autónoma y además tenían que funcionar siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu componente no encuentra el vecino con el que colaborar, no puede fallar estrepitosamente. Es decir, lo que no puede ser es que si la aplicación no encuentra el enemigo, falle. Eso no puede ser. Tiene que tener un comportamiento por defecto, ¿vale? Entonces, en esas pequeñas sutilezas es donde radica el cambio paradigmático, ¿vale? Es una cosa más pragmática y conceptual. Eso no se ve en la tecnología ni en la documentación. Por eso creo que es muy importante decir estas cosas aquí, para entender que cada tecnología sirve para lo que sirve y está orientada a lo que está orientada. Solo es eso. No, yo no estoy diciendo que no lo puede hacer React. Yo estoy diciendo que no es el target que persigue React. Pero si quieres, como nos está echando Raquel, ahora lo discutimos. Bueno, pues como siempre, dar las gracias a Telefónica Flagship Store por ofrecernos este espacio y os pedimos que hagáis la encuesta y nos digáis qué os ha parecido la charla y el sitio.